En las últimas 4 décadas, la temperatura del océano global ha aumentado en menos de 1/10 de grado. Parece poco, pero es fiebre, porque aunque no lo apreciemos desde aquí, ese calor adicional está cambiando el paisaje submarino y nuestro clima. Hoy nos embarcamos en un viaje para entender por qué ya no es insólito que el Cantábrico supere aquí los 23 y hasta los 24 grados de temperatura. Partimos en un viaje por el Cantábrico. Este buque, el Ángeles Alvariño, pertenece al Instituto Español de Oceanografía y navega por estas aguas con regularidad con un propósito: tomarle el pulso al mar. A bordo 24 personas, la mitad científicos. 4 a 100 metros. Dejamos atrás Santander, puerto de origen, y antes de perder de vista la costa, lanzan al mar una roseta oceanográfica. Se llama roseta a este sistema combinado que tiene forma como de cilindro. A lo largo de todo de forma radial se disponen botellas oceanográficas y en el centro va un núcleo que es donde van los sensores. Desde arriba el perfil semeja al de una rosa y de ahí el nombre. Es el instrumental básico para muestrear las constantes vitales del océano. Lleva un equipo electrónico que se llama CTD, que son varios sensores que miden a alta velocidad, entonces se va dejando descender con un cable en el que va transmitiendo y comunicando. Entonces es la manera tradicional de tener el registro, realmente es el más fiable, de cuál es la temperatura del agua y muchas otras propiedades físico-químicas que nos dan cuenta de cómo es el estado del mar. A escasa distancia de la costa, el mar es poco profundo. En este punto, apenas 25 metros. El viaje de la roseta es rápido. Bueno, ahora estoy esperando a que llegue la roseta oceanográfica y en función de la profundidad que tenemos la aproximamos al fondo, pero sin llegar a posarlo para medir exactamente solo el agua, digamos. Y lo que hacemos es, digamos, tomar una foto de la situación en el momento. Los científicos llevan más de 3 décadas visitando este mismo punto para hacer muestreos. Y lo mismo han hecho en otros lugares a lo largo de la costa, siempre los mismos. Han lanzado miles de veces la roseta. Y con esos datos han construido series que permiten conocer qué está cambiando en el mar y a qué velocidad. De la fiebre que poco a poco va apoderándose del mar, hay registros aún más antiguos. En el océano superficial tenemos medidas muy detalladas desde que se lanzaron los satélites a finales de los años 70 y desde entonces se ha calentado algo más de medio grado. Concretamente 0,7 de grado, lo que supone que dentro de 20 años, y siguiendo el ritmo actual, el mar superficial estará 1 grado más caliente de lo que detectaban estos satélites cuando empezaron a medir. Eso en el océano global, porque en el Cantábrico el calentamiento va más rápido, al doble de velocidad. Y el agua superficial del Golfo de Vizcaya está ahora 1,2 grados más caliente que cuando empezaron a medir los satélites. No tan lejos del casi 1,5 grados que se ha calentado la atmósfera, aunque en un periodo mucho más largo, desde época preindustrial. Y eso a pesar de que el océano lleva su propio ritmo.
Los procesos oceánicos son todavía más lentos que los atmosféricos, es decir, la dinámica atmosférica es muy rápida porque es un gas. Entonces yo cuando caliento un gas muy rápido aumenta la temperatura y muy rápido baja la temperatura. En el caso del agua de mar no, porque el agua de mar tiene una enorme capacidad calorífica, lo cual quiere decir que puede acumular mucho calor antes de que notemos un aumento de temperatura. Los satélites ofrecen una visión global de lo que sucede en la superficie azul del planeta, global y en tiempo real. Pero su mirada no penetra en las aguas oscuras y profundas y no capta todo lo que sí recoge una roseta lanzada al mar. Estamos en las costas de Cantabria y estamos recogiendo la roseta después de bajarla a unos 1000 metros de profundidad, en la estación C3. La estación 3 es otro de esos puntos que los científicos visitan periódicamente. Está a unas 12 millas de la costa y aquí, además de medir, toman muestras. Estoy recogiendo muestras de agua a medida que subimos. Tengo varias profundidades estándar a las que me paro y cierro una botella con las que va equipada la roseta para luego poder muestrearla a bordo. ¿Cómo la cierras? Tengo simplemente aquí un comando, disparar botella, y me va indicando cuáles cierro y cuál es la siguiente que voy a cerrar. Ahí, arriba, un poco arriba. Esas botellas llegan a cubierta cargadas de agua. Agua Dentro. tomada a la profundidad deseada. Vale. Las botellas bajan abiertas, tienen una goma con lo cual están en tensión y en el momento que se suelta la resistencia del gatillo, las gomas tensan y cierran, con lo cual creas una ampolla de agua de profundidad y la subes sin mezclar con nada. Ese agua que atrapan en las botellas les revela información importante de lo que sucede en el océano. Sí, cerramos normalmente varias botellas en la misma profundidad porque no nos llega por un lado el volumen de agua y en otros por si acaso alguna de las botellas falla. Datos medibles de cuánto oxígeno disuelto hay en cada gota, de cuántos nutrientes, de cuánto del exceso de CO2 existente en la atmósfera acaba en el agua y acaba alterando su composición química. Y eso produce muchos más problemas de los que podíamos imaginar. Afecta a la acidez del océano, porque ese CO2 afecta al pH del océano. El océano es un sistema muy complejo, es decir, es una especie de sopa de agua de mar, de elementos minerales y de elementos vivos, que son extremadamente sensibles a esos cambios. En un mar con exceso de CO2, más ácido, los crustáceos y los corales tienen menos carbonatos disponibles, es decir, menos materia prima para construir sus esqueletos y sus conchas, menos posibilidades de prosperar. Si se mantienen las tasas de emisiones de gases de efecto invernadero, además del cambio climático, vamos a llegar a límites en los que organismos tipo plancton o corales no sean capaces de producir sus conchas. Es el problema gemelo del cambio climático, es la acidificación oceánica. El oxígeno disuelto en esa sopa permite respirar a los organismos marinos, pero un agua más caliente retiene menos oxígeno. Y eso, de hecho, se ve en algunas zonas muy cerradas, se están produciendo fenómenos de anoxia, que esas mortalidades que vemos a veces de peces en zonas costeras es por una anoxia local que no está directamente desencadenada por la temperatura, porque no aumenta tanto como para desoxigenarlo, pero sí colabora a otros procesos, por ejemplo, de blooms de algas unicelulares que agotan el oxígeno, de procesos en los sedimentos que agotan el oxígeno, que sí que pueden generar esas condiciones. Navegamos hacia la siguiente estación y mientras el personal del laboratorio procesa muestras de agua. Mira, voy a mostrar las clorofilas. Que se recogen en cada lanzamiento de la roseta. En esta estación cogimos agua de diferentes profundidades, 100, 75, 50, 30, 20, 10 y 0. Son profundidades típicas en las que solemos coger en todas las estaciones y de cada una de estas botellas vamos a tomar muestras de clorofilas y citometría. Y ahora... La clorofila es el pigmento que permite a las algas, a las plantas,
y algunas bacterias hacer la fotosíntesis. Las clorofilas las hacemos filtrando en estas copas. En esta muestra les va a ayudar a estimar la cantidad de fitoplancton, es decir, de los más pequeños organismos presentes en el agua. El agua va pasando y se van quedando las partículas que nosotros queremos en este filtro. Tan diminutos son que no los vemos sin microscopio. Y a pesar de ello, su papel es imprescindible para llenar la despensa del mar. Una vez filtrado el agua, retiramos el filtro y lo metemos en estos crioviales que se congelan con la clorofila que nosotros luego en el laboratorio mediremos a través de un espectrofluorímetro. El fitoplancton es el pasto del océano, la vida vegetal microscópica que sirve de alimento para otros organismos. Bueno, ahora hemos lanzado una red para pescar plancton. Se utilizan diferentes redes en función del tamaño que quieres buscar. Si buscas zooplancton o fitoplancton, en este caso sería para zooplancton. Suspendido en la columna de agua más superficial, no solo hay materia vegetal, también diminutos, a menudo microscópicos, organismos animales que comen ese pasto y a su vez son comida para peces y animales marinos más grandes. Es el zooplancton. Y tenemos dos redes que van en paralelo. Hacemos filtrados de distinto tamaño para saber la biomasa que tenemos de cada una en esta estación. Abajo intentamos muestrear más agua porque cuanto más grandes son los animales, más escasos son en el agua. 7, 5, 8, 2, 1. Y para poder contar el agua que entra dentro de cada una de las redes, llevan un flujómetro, que no deja de ser como si fuese un anemómetro para contar las vueltas que dan, y en función de las vueltas que dan calculamos el volumen de agua que hemos filtrado. Así averiguan quién habita y quién visita esos niveles de agua, porque aunque no caigan en la red, dejan huella en forma de células o fragmentos, una huella biológica que delata su presencia y su cantidad. La energía en el mar entra solamente por la superficie, con lo cual se calienta por la superficie, no por abajo. Lo que implica es que cada vez la parte superior está más aislada de la parte inferior. En principio, lo que ocurre cuanto más alta es la temperatura del mar, eso va asociado a un proceso de mayor estratificación, menos nutrientes en superficie y además, tanto por efectos fisiológicos como por una menor disponibilidad de nutrientes, lo que se observa es una tendencia a encontrar especies de menor tamaño. Y esto no solo se manifiesta en el zooplancton, sino que ocurre también en los peces. Entonces, lo que se observa es que en aguas abiertas, lejos de la costa, la producción primaria está disminuyendo relativamente. ¿De acuerdo? A unos porcentajes bajos, pero sí detectables. Si vamos a un clima global más cálido y con un océano más ácido, pues es muy difícil predecir cuáles son los ecosistemas que vamos a tener entonces, pero en general un océano más caliente, un planeta más caliente, pues puede ser menos productivo, puede tener menor capacidad de producir comida para una población inmensa de humanos y, en fin, es lo mismo que nos puede pasar en tierra, ¿no? Aumentar las áreas desérticas o con poca vida, pues es muy preocupante, sí. A 2.400 metros de profundidad lanzan la última roseta en la costa cántabra. Ya es noche cerrada, pero queda trabajo por hacer, tanto como para mantenerles ocupados hasta entrada la madrugada.
Segundo día de campaña. El Ángeles Alvariño navega pegado al litoral asturiano. A la vista ya nuestro primer destino. Pues acabamos de llegar a la primera de las estaciones hidrográficas de lo que conocemos como la Radial de Gijón. Son 4 puntos fijos a distintas profundidades y distancias de la costa que muestrean periódicamente. El primero a tan solo 4 kilómetros de tierra. Los científicos llevan haciendo mediciones en estos mismos puntos desde 2001, así que la serie de datos abarca un cuarto de siglo. Y lo que cuentan es de especial interés por la ubicación y el momento. Esto es el límite de lo que se conoce como el sistema de afloramiento de Canarias y del oeste de la península ibérica. Aquí el afloramiento es la surgencia de aguas frías que se produce sobre todo en verano, causada por los vientos del este, y es un fenómeno bastante intermitente. Influye no solo la intensidad del viento, sino también la circulación que tenemos por el fondo. Ese afloramiento costero explica que notemos el mar especialmente frío los días con viento del este. No es un fenómeno exclusivo del Atlántico, pero es importante porque con esas aguas emergen nutrientes decisivos para la vida marina y porque se moderan las temperaturas costeras. Aquí hay una gran incógnita en lo que va a ocurrir a medio y a largo plazo, porque si bien esperamos un calentamiento generalizado en todas las regiones, estas zonas de afloramiento son un poco refugio climático y a veces se está observando que son capaces de retener un menor calentamiento e incluso mantenerse con condiciones estables. 79 166, el 1 17 En los últimos años, digamos los últimos 10 o 15, ¿vale? El afloramiento ha estado bastante débil y esto ha causado pues, calentamiento en la costa bastante notable que bueno, pues, ha tenido consecuencias en los ecosistemas. He cogido una medusa, que no es solo objetivo de este tipo de pescas, porque lo que buscamos es organismos más pequeñitos. Esta medusa la fijaremos y la llevaremos al laboratorio para estudiar. El año 2023, hace solo 2, volvió a fallar el afloramiento y bueno, pues, generó picos de temperatura como no habíamos visto antes. El 28 de julio de ese 2023, quienes se bañaban en la playa, en Gijón, notaron que el agua apenas refrescaba, que no había mucha diferencia entre quedarse en la orilla a unos 25 grados o darse un chapuzón en un mar que se acercaba a esa temperatura. Porque esta boya, que fue la que registró más de 23 grados, está a 54 metros de profundidad, en aguas abiertas y más frías. Pero no solo ese mes, el Cantábrico se acercó a temperaturas más típicamente tropicales. En enero, abril, mayo, agosto, septiembre, octubre y diciembre, en esos 7 meses de 2023, la temperatura del mar en la costa asturiana marcó máximos históricos. Fueron registrados por esta boya situada frente al Cabo Peñas. 2024 y 2025 completaron el trabajo. En total, 10 de los 12 registros mensuales más altos, 10 de 12, corresponden a los últimos 3 años. Y bueno, pues es muy incierto o es incierto saber si esta región concreta va a estar un poco amortiguado el calentamiento aquí por cómo evoluciona el afloramiento o va a seguir el patrón de aguas oceánicas que se están calentando a unas velocidades muy altas. Lo que se vivió en 2023 no fue exclusivo del Cantábrico, ni siquiera del Atlántico. El océano global experimentó la que pasa por ser la ola de calor marina más intensa y prolongada documentada hasta el momento. Generalmente la gente las asocia más bien a un fenómeno atmosférico, algo que pasa en la atmósfera, en el aire, pero también ocurre en los océanos.
tiene que ser un episodio de calor que está en el 10% de temperaturas más altas registradas históricamente ese día. Y luego ya pues la duración tiene que ser de una duración mínima de 5 días consecutivos. Paula hizo su tesis sobre las olas de calor registradas en el Cantábrico antes de ese 2023. Utilizó los registros de termómetros como estos, que la universidad tiene instalados en el litoral desde finales del siglo XX. Cuando hablamos de intensidad, nos referimos siempre a grados por encima de la media. Una intensidad de 1 grado por encima de la media, de 1,5 grados, suele ser lo habitual. Entre las más intensas que se han registrado o que yo he registrado en mi tesis, sobrepasaban los 5 grados por encima de la media. Temperaturas concretas, pues igual 27 grados, 25 grados, pero claro, me dirás, bueno, 25 grados en agosto, ya, pero es que igual no era en agosto. 17 grados de temperatura máxima y dirás tú, bueno, eso no es nada, ya, pero es que era enero. Y en términos de tiempo, pues de 2 meses y medio, 2 meses, por ahí, las más largas. En 2023, el océano global registró un promedio de casi 4 meses con condiciones de calor extremo. Casi un mes más que durante la ola de 2016, la mayor hasta entonces. Ambas, la de 2016 y la de 2023, coincidieron con el fenómeno del Niño, el ciclo cálido que se desencadena en el Pacífico ecuatorial. Un Niño cada vez menos chico y más capaz de alterar el clima global. El efecto del calentamiento global es cada vez mayor. Y entonces el impacto, la frecuencia y la intensidad de estas olas de calor marinas es también cada vez más notorio. La gran ola de 2016 provocó en el Pacífico Norte mortandad de peces y de aves marinas. En el Cantábrico, los episodios de fiebre también dejan secuelas. Y que parece bastante clara que por lo menos en el periodo comprendido entre 2005 y 2009 hubo ahí unas cuantas desapariciones y regresiones bruscas de macroalgas y el 50% de las olas de calor marinas que detectamos en toda la serie fue en 2006. O sea que parece que ese año marcó un antes y un después. En particular en 2007 vimos una desaparición casi total de bosques de laminaria en Asturias, sobre todo donde eran más abundantes, que es desde Cudillero hacia el oeste. Si yo estoy habituado a ver, por ejemplo, pues bosques de robles o bosques de hayas en la cordillera cantábrica, y de repente llega un año y no hay ningún árbol, y es toda una pradera. Y lo mismo ha ocurrido, solo que claro, no somos tan conscientes porque solo lo ves cuando buceas, lo mismo ha ocurrido, pero a esa escala. Estimamos que a partir de 2007, aquí en Asturias se ha perdido del orden del 90 o el 95% de los bosques submarinos. La carabela portuguesa realmente es una especie que normalmente pues, digamos que estaría en aguas tropicales o subtropicales, que el límite pues, suele ser por encima de 20 grados. Se dan 2 condiciones, digamos, simultáneas que favorecen que esta especie esté en nuestras latitudes. Por un lado, veranos muy cálidos que ofrecen un nicho de aguas calientes en los cuales esta especie, pues digamos, que tiene una ventaja sobre otras, y además cambios en la circulación atmosférica y de las corrientes que están favoreciendo que esa especie, digamos, llegue hasta nuestras costas cuando antes no lo hacía. ¿Con qué encaja ese cambio en la circulación? La posición del anticiclón de las Azores más al norte y vientos del oeste que favorecen la llegada de estos organismos hacia el norte y después entrando, digamos, haciendo una curva en el Golfo de Vizcaya. Esto es un proceso gradual. A partir de 2012 aproximadamente comenzó a llegar cada vez más y durante los últimos 3 veranos de una manera ya realmente que ha causado cierta alerta y ciertos problemas, pues como el cierre de playas que todos hemos sufrido. En su navegación por la costa asturiana, el Ángeles Alvariño se prepara para lanzar una boya Argo.
Es un robot que pasará los próximos 6 o 7 años auscultando el océano. Bajan a una profundidad de en torno a los 1000 metros, donde durante 10 días están derivando donde las lleven las corrientes. Pasado ese tiempo se activan, se dejan caer hasta una cota de 2000 metros y suben grabando todo el perfil de la columna de agua. Comunican con un satélite, envían los datos, están unas horas arriba y vuelven a descender a 1000 metros de profundidad. Están haciendo esto ininterrumpidamente hasta que se quedan sin batería, al cabo de varios años. Gracias a esto sabemos cuál es exactamente la tasa de calentamiento de las distintas cuencas oceánicas. La van a lanzar aquí porque en este punto del Cantábrico son pocas las que están operativas. Hay 4.500 boyas como esta en el océano global. Hay un consorcio europeo que se llama Euroargo, prácticamente todos los países están incluidos y tenemos la obligación de poner algunas en nuestras zonas, aunque luego todas se redistribuyen porque las llevan las corrientes. Esta que hemos tirado concretamente es una boya Argo básica que da temperatura y salinidad en un perfil de profundidad. Una boya Argo de este tipo pues está en torno a los 18.000, 20.000 euros. Si tuviera sensores de biogeoquímica sería más cara, podrían darse por el orden de los 40.000 euros. Estos sistemas complementan, con mucha menos logística, la información que aportan las boyas fijas, como esta, que transporta el Ángeles Alvariño y que habitualmente está fondeada a unos 40 kilómetros de la costa cántabra. La boya se fondeó en junio del año 2007. Fue un esfuerzo por reforzar las observaciones que ya venía realizando el Instituto Español de Oceanografía a través de las observaciones que se realizan desde barcos. El fondeo se ha roto en varias ocasiones desde entonces porque las condiciones a veces son muy duras. Esperan poder devolverla al mar en la próxima campaña porque el tiempo que está fuera empobrece la serie de datos. Pesa 800 kilos y para mantenerla sujeta a casi 3.000 metros de profundidad se usan ruedas de ferrocarril y 3,5 kilómetros de cadenas y cabos. Bueno, pues esta parte de aquí en realidad es como las tripas de la boya AGL. Toda la parte que vemos aquí fuera es realmente la parte que iría emergida, que va fuera del agua. Por la parte de abajo tendríamos toda la parte que está bajo el agua. Bajo el agua van distintos sensores. Estos miden la temperatura. Los hay que miden variables como oxígeno disuelto o clorofila y otros en superficie que registran las condiciones atmosféricas. Bueno, pues con todos esos sensores se pueden estimar los intercambios de calor entre la atmósfera y el océano y en realidad, como esta boya en España ahora mismo, no hay ninguna. Por ejemplo, respecto a lo que hemos visto con la boya GL, lo que aumentan sobre todo son las temperaturas de verano, pero no tanto las de invierno. Es decir, las temperaturas no aumentan progresivamente y de manera gradual a lo largo del año, sino que lo hacen en unos momentos más que en otros. La boya aporta información valiosa, pero no lo sería tanto si no se pudiera completar con la que obtiene el buque durante la campaña. Entre otras razones, porque la boya está fondeada a 2.870 metros y el océano supera, frente a las costas de Asturias, los 4.500 de profundidad. Y de ahí vuelve la roseta que acaban de lanzar. Estamos en la estación G4, es la más septentrional de todo el litoral cantábrico. Aquí hace ya mucho que perdimos de vista la costa asturiana, que está a unas 50 millas, unos 90 kilómetros. La estación está así de alejada para poder tomar muestras a mayor profundidad. El fondo aquí está a 4.644 metros. En esta estación se multiplica el trabajo de los científicos. Estando en una estación como la G4, que es muy profunda, requiere unas cuantas bajadas de la roseta para conseguir multitudes de parámetros. Como se necesitan en algunos bastante volumen de agua, eso requiere que al final haya que hacer muchas y pues bueno, generalmente se acaba muy tarde. Entonces pues bueno, se puede calcular que estas estaciones siempre hay que acabarlas de madrugada.
Bueno, voy a ir abriendo las llaves. Voy a filtrar aquí 3 botellitas que tienen aproximadamente 1 litro de agua. En la oceanografía es muy frecuente el filtrar y filtrar litros de agua porque es una manera cómoda de concentrar un volumen amplio en una muestra algo pequeña y tratable. Hay tiempo para filtrar y hacer experimentos mientras la roseta baja, sube y vuelve a bajar. A una velocidad de 60 metros por minuto, cada trayecto pasa de la hora. ¿Tardan lo mismo en bajar que en subir? Depende de lo que estemos haciendo. En una roseta estándar sí, pero normalmente paras a recoger agua, entonces ya añade tiempo. Y otras veces tenemos que subir a otras velocidades porque estamos con unos sensores diferentes que necesitan ir más despacio. Es un viaje a las profundidades abisales, al fondo oceánico que se extiende al pie de la plataforma continental. Un universo oscuro, frío y en movimiento, al que sin embargo ya llegan los efectos del calor. El océano profundo no está en contacto con la atmósfera, con lo cual pues está a unas temperaturas bajas y relativamente homogéneas. Lo que ocurre es que existen unas corrientes profundas y un circuito de recirculación del agua que, digamos, refrescan la superficie del océano, que de otra manera siempre se estaría calentando. Todos los océanos están conectados entre sí a través de un sistema de corrientes que se llama la circulación termohalina, que forma una especie de cinta transportadora. Si yo ahora cogiera una gota de agua aquí en el Cantábrico y la marcara dentro de 1000 años aproximadamente, que es el tiempo de retorno de esa circulación, volvería a encontrármela otra vez aquí. Básicamente lo que ocurre es que en las zonas polares el agua fría es más densa, se hunde y ocupa el fondo del océano. Entonces este agua que se ha hundido en las zonas polares pues activa que en las zonas ecuatoriales el agua caliente se traslade hacia los polos. Se llama cinta transportadora porque está continuamente renovando y claro, entonces si yo hago algo que modifique esa cinta, por ejemplo, con el aumento de temperatura, primero modifico algunas corrientes y luego estoy derritiendo el hielo del Ártico, creando ahí una barrera de densidad que no deja que este agua superficial del Atlántico Norte se hunda y puedo llegar a cortocircuitar ese sistema. El deshielo acelerado de los glaciares vierte al mar crecientes cantidades de agua dulce, menos densa que la marina, y por ello con menos capacidad para hundirse e iniciar su viaje por las profundidades oceánicas. Y el sistema de redistribución de calor se bloquea, pues puede causar muchísimo más contraste entre las zonas que reciben calor en las zonas ecuatoriales y las zonas que reciben menos calor en los polos. Y de hecho hay una señal, hay una especie de agujero de calentamiento global en la zona del sur de Islandia. Hay una especie de mancha en la que las tendencias al calentamiento son prácticamente cero o incluso negativas, y mucha gente relaciona esto con un déficit de llegada de aguas cálidas a través de las corriente del Golfo y continuación hacia el Atlántico Norte. Habría riesgo de calor extremo en algunas zonas, pero también de glaciación en otras. Lo que detectan las mediciones es que el océano global, y no solo su superficie, también las zonas abisales, notan ya el aumento de calor. Han documentado que la vasta extensión de agua contenida en los océanos está ahora 1/10 de grado más caliente que cuando se empezó a medir de manera regular. Parece poco, pero en tanta cantidad de agua realmente es muchísimo calor. De hecho, supone más del 90% del calor que ha absorbido de más la Tierra. Que es otro problema, porque eso quiere decir que hay una gran cantidad de energía acumulándose en una parte del sistema que, si por cualquier cosa se libera de manera repentina, puede causar fenómenos climáticos extremos.
Cuando se habla de la Dana, igual que cuando se habla de los huracanes, lo que ocurre es que la energía de esas tormentas realmente se extrae del mar. Cuanto más caliente esté el mar, más energía está disponible a través de evaporación de agua, etcétera, para esas grandes precipitaciones pues, que pueden llevar a inundaciones y a todos los problemas que van asociados a este tipo de tormentas. En el tercer y último día de campaña, los muestreos se realizan en 3 estaciones cercanas a Cudillero. Es una zona que tiene pues muchísima, lo que llaman los biólogos, producción primaria, mucha producción de plancton, porque hay unas corrientes muy fuertes que mezclan agua verticalmente, que inyectan nutrientes a las capas superficiales y también a las pesquerías que hay por debajo. Es uno de los lugares donde hay las mayores pesquerías de merluza del Cantábrico. Se empezó a medir aquí antes que en el resto de estaciones costeras asturianas, a principios de los 90, así que las series de datos recorren 35 años. Fue a partir de una colaboración o contactos entre la flota pesquera de Cudillero y la Universidad de Oviedo y el Instituto Español de Oceanografía. Y bueno, pues era un lugar apropiado porque está el Cañón de Avilés, que es lo que supone tener mucha profundidad en un lugar realmente accesible o cercano a la costa. Apropiado por ello para tratar de buscar respuestas a lo que los pescadores llevan tiempo notando. En la pesca, en los últimos años, la tendencia más aparente ha sido la recuperación de la anchoa. Estamos, digamos, en una fase de baja abundancia de la sardina. Hemos también sido favorecidos o beneficiados por el aumento de la caballa y también pues, estamos experimentando la desaparición o la contracción del chicharro. Cada vez se distribuyen un poco más al norte, con lo cual pues, digamos que se estarían alejando de nuestras aguas. Eso principalmente está ocurriendo con la caballa. En el caso del chicharro simplemente quedan atrás porque no son capaces de adaptarse. Los bonitos entran desde mar abierto y suelen seguir una isoterma, que es la de 18 grados, que cada vez está más lejos de la costa. La pesca sigue estando ahí, pero para el armador y para los marineros cada vez exige mayor tiempo, más trabajo y mayor coste ir a buscar los bonitos, con lo cual el beneficio se reduce. ¿Qué es lo esperable? Pues que los organismos que tienen la capacidad de desplazarse vayan cambiando su distribución, y lo esperable es que haya llegada de organismos que no son propios de estas costas, favorecidos por las corrientes marinas, o incluso de especies exóticas e invasoras de zonas tropicales donde antes aquí no encontrarían condiciones para establecerse, pero ahora cada vez las condiciones se van volviendo más favorables. Tú cambias las condiciones de un lugar, de un sitio, de una masa de agua, y si eso no es óptimo para las especies que han ahí, o se van o se mueren, pero es que entran otras. Es que en el mar, en la tierra, en todos los sitios que hay competencia. O sea, que tú dejas una piedra lisa en el mar, o pones, no sé, un sustrato, y los animales, bueno, las plantas y los animales están pegando por colonizarlo. Los que haya en ese momento que tengan más capacidad para adaptarse a las condiciones presentes. Yo no soy catastrofista, yo trabajé en volcanes submarinos, en ecosistemas extremos, que tienen unos cambios de temperatura extremos, tienen un CO2 extremo, pH, tienen unos metales pesados extremos, y tú, una vez que lo estudias, lo analizas, lo publicas, te das cuenta, bueno, que la vida se hace camino, o sea, que las cosas cambian, pero no se acaban, cambian, toman otra forma y siguen. Vamos de vuelta a puerto. Una incidencia con la roseta impide muestrear una de las 3 estaciones. Dejará un espacio en blanco en la serie de datos, que aspira a mantener, aunque no siempre logra,
una periodicidad mensual. Los efectos del cambio climático, por ejemplo, los tienes que ver a más largo plazo, por eso es importante mantener todas estas series de datos a lo largo del tiempo. No podemos salir un mes sí y 5 no, porque entonces no estamos midiendo una serie temporal real. Una medusa, ¿no? Sí. Una o dos. Un día de navegación e investigación del Ángeles Alvariño cuesta más de 17.000 euros y eso cuantifica solo el esfuerzo económico. Tenemos por un lado estas campañas que son estructurales, que son las radiales, que son monitorización, y luego además tenemos campañas de proyectos específicos. Normalmente que podemos estar embarcados 30 días de embarque al año. ...30 días embarcados y muchos más analizando los datos recabados. Viajes necesarios para diagnosticar un océano aquejado de fiebre.